el Gobierno Nacional y la COP acuerdan lo siguiente: un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional. Está claro que la inflación del año pasado tiene el componente que mencionaba de los bloqueos de caminos, la especulación. ¿Cómo controlamos el precio en los diferentes centros de abasto, en los mercados? Incremento de hasta 5% al haber básico aplicado a los sectores de salud, educación, policía y fuerzas armadas. En el anuncio del gobierno sobre el incremento del salario mínimo y haber básico, el presidente Luis Arce y el ministro Marcelo Montenegro abordaron los factores que habrían contribuido a la inflación en el país. Se hizo exposición sobre el incremento de precios de la pasada gestión, en la cual se aclaró que esto se debía principalmente a los efectos climáticos, de especulación y bloqueos. Está claro que la inflación del año pasado tiene componentes de diferente naturaleza. Tiene el componente que mencionaba de los bloqueos de caminos, de la especulación, de los aspectos de corte natural, sequías el año pasado que hemos enfrentado y que de alguna manera repercutieron también en algunos precios. El líder de la Central Obrera Boliviana, Juan Huarachi, y el presidente destacaron la necesidad de un mayor control de precios por parte de las autoridades locales. Necesitamos no solamente el control del Estado, necesitamos el control también de las autonomías departamentales para que se pueda de alguna manera controlar y equilibrar el precio de estos productos. Que vemos ausentismo de las autoridades municipales en el control de los precios que se expenden de los diferentes productos que se expenden más bien en los mercados de nuestras ciudades capitales, ciudades intermedias. Juan Huarachi menciona que se discutió cómo controlar los precios. En su discurso habla de ampliar leyes para proteger la industria nacional. Pero hay otros productos que son de importación que sí ha subido. Entonces, ahí ha sido la discusión, ¿cómo controlamos? ¿Cómo frenamos? ¿Cómo controlamos el precio en los diferentes centros de abasto, en los mercados? No solamente entre decretos, sino que leyes para la protección inclusive de la propia industria nacional, el consumo lo nuestro, que también se ha ido trabajando en gestiones pasadas. Hoy queremos ampliar también, ¿no? El pliego petitorio de la COP había solicitado un incremento del 20% al haber básico y 15% para el salario mínimo nacional, para que finalmente la dirección de la Central Obrera de Bolivia aceptase un menor incremento, hecho destacado positivamente por el presidente. Asimismo, quiero ponderar la madurez que ha tenido nuestra dirección de la Central Obrera Boliviana, puesto que de solicitudes de un incremento al salario básico de 20%, un solicitado para el salario mínimo nacional del 15%, hemos llegado a acuerdos del 10% y del 5% respectivamente, que creo yo es un acuerdo absolutamente racional. El presidente de la CAINCO, Antelo, se pronunció este lunes sobre el reciente incremento salarial anunciado, afirmando que el 80% de los bolivianos que vive del día no recibe ni un peso más, pero hoy paga el pan al doble. No hay decreto que tape lo que todos vemos. La crisis es real y cada día más profunda. La Cámara Nacional de Industrias y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior también opinaron al respecto, mostrando una posición de rechazo ante tal aumento. El incremento salarial contraerá la demanda de productos formales nacionales, impulsando el contrabando y afectando el crecimiento del país. La creación de empleo formal futuro será nulo. Por cada 100 bolivianos de incremento al salario, los empleadores deben aportar 48 bolivianos en obligaciones laborales. Va a incidir sobre los pagos que se hacen a las gestoras, a las cajas, los pagos retroactivos que se van a tener que hacer desde enero. El exministro Arturo Murillo, que se declaró culpable el 20 de octubre de 2022 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estaría saliendo en libertad el 21 de julio del presente año, de acuerdo a la información disponible de la FBP. Si bien el movimiento al socialismo había anunciado que el 3 de mayo harían conocer al candidato a la presidencia de ese partido, Fidel Zurco, que es dirigente del MAS, ha anunciado que se ha movido la fecha para el 11 de mayo.
que justamente se ha suspendido, que teníamos que realizar este próximo 3 de mayo, un ampliado y proclamación de candidato. Se suspende por situaciones de fuerza mayor el evento a realizarse, la proclamación de candidato a realizarse en la ciudad del Alto, en la distribuidora de La Ceja, es para la fecha domingo 11 de mayo. ¿No? Eso es, digamos, ya definido, consensuado con nuestras organizaciones. Pasemos a la sección donde resaltamos las últimas publicaciones o declaraciones hechas por parte de los políticos del país. Entre los principales representantes del MAS, partido el cual parece tener una disputa interna entre sus referentes, Evo Morales declararía lo siguiente: autoproclamarse usando los bienes del Estado y repartiendo prebendas a dirigentes serviles es una ofensa al pueblo que soporta la destrucción de la economía en más de 4 años de desgobierno. Andrónico Rodríguez resaltaría que nuevos actores políticos sería fundamental en lo referente a los problemas de corrupción. Deben ser representados por las nuevas generaciones de la comunidad y empiecen a generarse cambios radicales, dando un giro de 180 grados en la forma de hacer política. Arce, en su primera proclamación en la ciudad de Potosí, declaró lo siguiente: agradezco esta nominación y estamos seguros con esta unidad, con el pueblo organizado, una vez más, este 2005 vamos a ganar las elecciones. Y que se preparen, hermanas y hermanos, porque con el binomio que se elija en el ampliado nacional, una vez más, le vamos a enseñar a la derecha de qué estamos hechos los masistas, les vamos a enseñar de qué somos los masistas y los vamos a derrotar una vez más en las urnas. Por su parte, los líderes de la oposición al actual gobierno centraron sus declaraciones en el aumento anunciado por las autoridades. Samuel Doria Medina hablaría del aumento del precio del pan y de cómo la medida del gobierno causaría inflación. Frente al alza del precio del pan, el gobierno subió 5% el salario básico y 10% el mínimo nacional. El riesgo es que estos aumentos causarán más inflación y se convertirán en papel sin valor cuando crece la cantidad de dinero para comprar. Pero no hay productos porque no hay importaciones y porque los alimentos se escapan de contrabando a los países vecinos, entonces el precio de los bienes y servicios sube. Manfred Reyes Villa dice que es bueno el aumento para los trabajadores, pero no resuelve la necesidad de la gente ni representa la transformación económica que necesita el país. Es bueno para los trabajadores que el salario haya aumentado, pero no resuelve la necesidad de la gente ni representa la transformación profunda en la economía que necesitamos. Sube el salario, pero también los precios y el dólar. Han quebrado nuestra economía y no tienen un mínimo de empatía con el empresariado que genera empleos. Nos interesa tu perspectiva. ¿Qué opinas sobre el acuerdo entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana respecto al aumento salarial de este año? ¿Coincides con alguna de las declaraciones realizadas por los políticos?